María Fernanda Cabal confirmó la noticia que tiene al Centro Democrático y a la extrema derecha totalmente desesperados, pues se confirmó en pocas palabras que están destruidos y no tienen cómo competirle a Iván Cepeda Castro y a los cerca de 3 millones de votos que hoy por hoy tiene el progresismo en Colombia. Pero antes de irnos con esto, miren el buen trabajo que hizo Hernán Muriel de Cofradía y nuestro amigo el Mamerto que decían: vinimos con Hernán Muriel a saludar al más frentero, al más bravero, al ejemplar doctor J.P. Hernández, pero no vino a trabajar, lástima. Le habría encantado vernos, paisano, venga más seguido y traiga argumentos, es que siempre se le quedan. Y esto también lo compartía Hernán Muriel, que es vergonzoso, porque Muriel decía: es necesario desenmascarar la falsedad política de este hombre, punto por punto, mentira por mentira, ausencia por ausencia, el vacío de su trabajo, la superficialidad de sus ideas, el no entendimiento del panorama político debe ser lo que sirva para que las personas abran los ojos. El engaño no puede seguir siendo la lógica del ejercicio político de los congresistas como este. Y miren esta impresionante peinada. Hey, JP, hermano. Venga, por favor, y discuta y cumpla con su trabajo. ¿Dónde está Iván Cepeda? Porque si hoy como candidato se roba el salario, entonces ¿qué va a hacer como presidente? Estoy acá en la plenaria del Senado, en donde se están discutiendo cosas fundamentales de garantía, de dignidad para el campesinado y también para la fuerza pública, para la policía. Y qué casualidad. A mi espalda pueden ver, no está JP Hernández. ¿Quiénes sí están? María José Pizarro Y nuestro próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda. Ahí sí, JP, ¿dónde estás cuando se tienen que debatir en realidad las garantías, la dignidad y la mejora de las condiciones de vida de las y los policías de este país? se paga un salario Y el salario no se roba. Aquí debería estar Iván Cepeda. Qué casualidad. Siga aprendiendo pues de cómo es que se hace política con un maestro como Iván Cepeda al lado. Venga por favor y discuta y cumpla con su trabajo, con juicio, sobre todo las cosas que le competen a la fuerza pública que usted supuestamente tanto defiende. Vea. Miren eso, señores, increíble. A tal punto que el mismísimo J.P. Hernández no lo quieren ni en la misma extrema derecha, porque miren el bodeguero del uribismo, Germán Rodríguez, que se vende como este señor de los veteranos de las fuerzas militares. Cuando vayan a votar al Senado, recuerden que J.P. Hernández fue el que creó el Uribe Paraco. Ni un voto para estos petristas camuflados. Petrista camuflado, J.P. Hernández, por favor. No sea tan ridículo. Y hay un fuerte encontronazo por parte de las filas, en este caso del mismo Partido Liberal, y así lo da a conocer Armando Benedetti. Berraca intervención del representante Carlos Felipe Quintero al analizar el Partido Liberal de hoy. Este señor es representante por el departamento del Cesar. Y miren cómo se le revelan en este caso a Gaviria por sus nefastas alianzas con Álvaro Uribe Vélez. Es que Uribe ni siquiera lo quieren en las propias tierras uribistas como es el departamento del Cesar. Los invito a todos a que me dejen su like, su comentario y ayuden a difundir este tipo de contenido para que Colombia siga conociendo la realidad que tanto le duele a la extrema derecha en nuestro país. Ustedes se creen unos reyesuelos, se creen que uno no tiene ni voz ni voto. Yo sí los enfrento. Yo creo que esta constancia va a ser que no me den el aval del Partido Liberal. Yo creo que esta constancia le va a molestar mucho a los directores del Partido Liberal. Hace unos días el presidente Gaviria, el expresidente Gaviria, director del partido, se reunió con el expresidente Uribe y está bien. Yo creo que dos expresidentes pueden unirse y hablar hablar de política. Lo que está mal es que nunca nos tiene en cuenta el director del partido para nada. Que me digan los compañeros míos acá, ¿hace cuánto el Partido Liberal no nos convoca para una bancada de partido?
Más de 2 años, increíble. A ellos no se les puede decir nada porque creen que son los reyes, son reyesuelos, porque nos dominan con los avales y nos tienen sometidos con los avales. ¿Qué diría Luis Carlos Galán? El Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario. Un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador. Como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles, de los sectores populares, de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista. ¿Qué diría Rafael Uribe Uribe? López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha, de ver cómo el Partido Liberal le ha dado la espalda a las bases populares, que creen que pueden gobernar el partido desde el barrio Rosales y con un bolígrafo imponer su voluntad. Por caprichos personales, hoy el Partido Liberal perdió su esencia democrática. ¿Cómo es posible que aquí no hay una dirección que vele por los intereses del pueblo, sino por los intereses burocráticos? ¿Cómo vamos a salir a las masas liberales con un discurso de inclusión si la dirección se arrodilla a los mismos y hace alianza con los que le dieron la oportunidad y no han dado resultado en el país? Creen que van a imponer su voluntad. Ya el pueblo se cansó, señores, y eso se va a demostrar en las urnas. Estamos hablando de un partido liberal de más de 180 años de historia que le han dilapidado por mezquindades políticas. No del presidente del partido, sino del hijo, porque quien manda es Simón Gaviria, y es la verdad, que no tiene dignidad dentro del partido, y es el que él mismo da los avales. Qué falta de respeto con las bases liberales, con los campesinos y con las mujeres liberales. Muchas gracias. Ay, ya. Esto debe doler al interior del liberal. Pues sí, de liberal no tiene absolutamente nada. Y miren cómo se autodestruyó el Centro Democrático. Ellos, en este caso, no tienen cómo responder al progresismo, a los cerca de 3 millones de votos. Y no lo digo yo, lo termina de confirmar la prensa y la misma María Fernanda Cabal. Igualmente que Miguel Uribe Londoño. ¿Qué sucede? Atentos. El precandidato que gane la encuesta del Centro Democrático, miren esto, no necesariamente se convertiría de manera automática en el candidato único del uribismo a la presidencia en el 2026. En una acta privada del pasado 22 de agosto quedó una cláusula que señala, miren esto, que Álvaro Uribe Vélez y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, tienen la potestad de elegir 2 candidatos presidenciales para competir en la consulta interpartidista del 8 de marzo. Del listado de los 5 precandidatos inscritos, en enero del año entrante, la convención del Centro Democrático debe definir si van con candidato único a la consulta de marzo. ¿Qué es lo que sucede? Esta gente está mirando a ver dónde pesca, donde obtienen un río revuelto, en pocas palabras. Pues recordemos que supuestamente ellos deberían tener su candidato para el próximo 28 de noviembre. Racero respondía, súper democrático, ya que esto no era lo único, señores, ya que esto no era lo único. En su momento, la cosa estaba tan mal que Miguel Uribe Londoño propuso cambios en la elección del candidato presidencial del Centro Democrático. Ellos habían contratado una firma brasilera para elegir esto. María Fernanda Cabal decía que esto era una firma muy viable, gente transparente, que esto, que aquello y lo demás. Miren lo que decía en su momento Uribe Londoño. A finales de noviembre del 2025 se tenía previsto que el Centro Democrático definiera su candidato único
para defender las banderas de la extrema derecha. ¿Qué sucede? Miguel Uribe Londoño presentó ahora una propuesta que podría generar polémica al interior del movimiento liderado por Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dijo? Lo dijo en W Radio. Cuestionó el acuerdo previo entre los precandidatos, que consistía en que la elección se realizaría mediante una encuesta internacional, delegando responsabilidades a la firma brasileña Atlas Intel. Sin embargo, Uribe Londoño planteó sus dudas frente a la disposición de una sola firma encuestadora, por lo que planteó la necesidad de involucrar a 3 encuestadoras en el proceso. Si se hace una encuesta, debe ser transparente, con 3 empresas encuestadoras, que se pueda auditar y que sea presencial. Yo debo ganar esa encuesta, decía Miguel Uribe Londoño. O sea, si no son ellos, entonces no vale. No entiendo por qué se empecinan en que sea únicamente Atlas Intel de Brasil, cuando en Colombia tenemos encuestadoras serias que pueden hacerlo. Entre ellos mismos se están dando durísimo. Entre ellos mismos se estaban dando durísimo. Adicional a ello, declaró en el programa La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias que hay cierta influencia de la senadora María Fernanda Cabal en que la encuestadora brasileña sea la firma definitiva para que se anuncie el candidato único de la colectividad del Centro Democrático. No entiendo por qué María Fernanda Cabal lleva luchando 5 meses porque sea esa firma, si es que no debería estar luchando por una empresa con nombre propio. Ay, 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 ay. Este era apenas el preámbulo que querían. Unos quieren que sea virtual, otros que sea presencial, que por teléfono, que una muestra de 4.500 personas, que esa metodología generó confianza entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Pablo Holguín, pero que para nada en Miguel Uribe Londoño. Esto no era lo único, simplemente el preámbulo de tremendo chicharrón, porque llegaba María Fernanda Cabal a responder y le decía al señor de Blue Radio: estimado Ricardo, en honor a la verdad y la claridad, la fuente no le contó que en los numerales 2, 3 y 4 se deja claro que el mecanismo principal de selección será la encuesta internacional acordada entre los precandidatos y el partido, y que incluso los precandidatos pueden llegar a un acuerdo sobre la continuidad o no de algunos de ellos para la selección final del candidato. Esa potestad es del expresidente Uribe y del director Gabriel Vallejo, y aplicaría solo si no hay consenso, que no significa unanimidad. Miren esto, unanimidad, perdón la palabra. Ahí queda claro que entre ellos hay pelea interna y no saben cómo enfrentar al progresismo en Colombia. Ricardo Ospina contradice a María Fernanda Cabal y le dice: apreciada senadora, publico el acta íntegra que fue conocida y aprobada por los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático el pasado 22 de agosto. Leyendo el documento en detalle, no quedó escrito que la potestad del expresidente Álvaro Uribe y del director del partido para seleccionar 2 candidatos esté supeditada a que no hubiera consenso entre los precandidatos. Entre los precandidatos. La cosa no está para nada bien. Esto estalla en la prensa nacional. Pese a encuesta, Uribe y director del Centro Democrático tendrían última palabra en elección de candidato presidencial. Ahí está. Supuestamente sería para el próximo 28 de noviembre, pero las cosas no andan para nada bien en la extrema derecha. No andan tan bien que miren esta interesante columna de Cecilia Orozco Tascón, las derechas versus las víctimas. Los invito a que me ayuden a compartir este contenido, colombianas y colombianos, para que Colombia conozca esta realidad. ¿Qué es lo que pasa?
Prestemos la atención a esta información. Miren, por su incapacidad para modernizarse, actualizar estrategias y tener en sus filas a intelectuales serios que, en lugar de insultos y amenazas de eliminación, propongan ideas constructivas, las derechas y ultraderechas colombianas parecen ir en rumbo al fracaso electoral. Aunque tienen ventaja por la evidente situación crítica del presidente Petro y su administración y por las tendencias internacionales favorables al espectro político extremista en Latinoamérica, así como en naciones europeas y, por supuesto, en Estados Unidos con el invasivo Trump. Tales derechas se equivocan si menosprecian el cambio sociopolítico que ha sufrido este país en el cuatrienio Petro. Es un hecho que una importante base popular siente que ha estado más cerca de la persona del presidente, más incluida en los programas oficiales y más identificada con la actual clase gobernante, con independencia de su eficiencia. Entre tanto, los personajes que representan el tradicionalismo no disimulan su desdén social por los funcionarios actuales del Ejecutivo debido a su falta de preparación académica en algunos casos, es cierto, pero también a su origen, color de piel, indumentaria y apariencia física. La Blanca Paloma Valencia cobró el triunfo por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la semana pasada, en la cual se excluye a la JEP del acompañamiento de la misión de la ONU en la tarea de monitorear si sus sanciones, exguerrilleros y exmilitares, cumplen las sentencias que le ha impuesto esa jurisdicción de paz. Hace unos días enviamos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una misiva en la que le pedíamos reconsiderar el apoyo que le daba el Consejo de Seguridad de la ONU al Acuerdo de La Habana, dice Paloma Valencia. Se ufana de la decisión del Consejo de Seguridad, miren, pese a que Estados Unidos cuenta con un voto entre 5 de los países permanentes y 10 de los no permanentes, en total 15. Y exagera hasta mentir cuando afirma que se derrumba el aval internacional que blindaba el acuerdo de paz con las FARC, que se rompe la ilusión de que la justicia restaurativa colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma. El recorte de los mandatos de la misión de la ONU en nuestro territorio no tiene ni lejos esos efectos, entre otras razones, porque la misión recibió simultáneamente el respaldo del Consejo de Seguridad para continuar con su labor de verificación sobre los avances de los exintegrantes de la guerrilla en su reincorporación política y social pactada en el mismo acuerdo. Si bien la presión del gobierno Trump fue determinante para recortar sus tareas, puesto que su veto sí hubiera obligado a cerrar la misión del todo, también es cierto que los gobiernos de Dinamarca, Francia, Rusia, Panamá, China, Argelia y Guyana se pronunciaron a favor de Colombia en tácito rechazo a la imposición norteamericana. La JEP no ha perdido ni una coma de respaldo internacional, salvo del extremismo estadounidense, alimentado por el extremismo colombiano. No les quepa duda o creen que Trump sabe qué cosa es la JEP. Pero, por encima de cualquier otra consideración, la reducción del mandato de la misión ONU, que tanto alboroso le produce a la Blanca Paloma, perjudica más que el acuerdo de paz a las víctimas del conflicto armado, incluido las de las FARC, a quienes se supone que protege el uribismo. La presencia de funcionarios de un organismo como la ONU les brinda seguridad, compañía y exigencias al Estado sobre el cumplimiento de sus promesas. Lo mismo acontece con las poblaciones indígenas, campesinas y afro, víctimas del conflicto territorial, excluidas de la vigilancia de la misión. Ahora, unas y otras quedarán más expuestas sin la protección internacional. Nada nuevo. Valencia, en este caso Paloma, y las derechas a las que ella pertenece, reafirman así su repulso, aún en época de elecciones, a la suerte, la vida y los derechos de los nadie,
Paloma no es la única que ultraja al pueblo con su indiferencia ofensiva, cuando María Fernanda Cabal niega el genocidio de la Unión Patriótica insultando al periodista que entrevistaba. Y a pesar que ese macrocrimen fue ejecutado por militares y los paras durante 23 años y cobró 5.733 víctimas, entre quienes cayeron 2 candidatos presidenciales. Cabal desaira a un grupo poblacional de 25.000 a 30.000 parientes de los fallecidos o desaparecidos de la época, o muchos más si únicamente se considera su afinidad política. Cuando el servil parlamentario de Cabal, Polo, arroja a la basura las botas simbólicas de las madres de Soacha, cuyos familiares fueron desaparecidos y fallecidos por unidades del ejército, reabre el dolor inmenso de perder a un hijo y demuestra la insensibilidad de las derechas ante la angustia ajena a los intereses de su coto político. Cuando todos a una, en la facción ultraderechista amplia del uribismo, desmienten la constatación judicial sobre miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de uniformados de la fuerza pública en contra de jóvenes pobres, desempleados o discapacitados. Fallecen la credibilidad de los electores en la justicia y en nuestra historia. Con todo esto, piensan que pueden conquistar dentro de 4, 5 y 6 meses votos populares. La gente ya no está berraca cuando engañaron a Colombia con sus campañas falsas. Ahora sabe que los estafaron. Con esto, señores, se termina de confirmar que están hundidos. Los invito a todos a que me dejen su like, su comentario y me ayuden a compartir esta información para toda Colombia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.